y ahí lo que vas para el coeficiente de utilidad no consideras el resultado fiscal, sino la utilidad fiscal, es decir, antes de las pérdidas, tomarías 500 entre los ingresos nominales del ejercicio, no sé cuál es. ¿Claudia? Sí, aquí en este caso nosotros tenemos que ir agotando las pérdidas conforme se hayan ido sufriendo. Eso lo hacemos en papeles de trabajo. Para identificar y demostrar la autoridad, porque cuando hacemos la aplicación, a como están los formatos actuales, simplemente aplicamos el total de pérdidas fiscales que tengamos para aplicar, el total, si provienen de 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, no se identifican, salvo en el CIPRE. Los que no estamos obligados a dictaminar, bueno, de ahora es optativo, ¿verdad? Es opcional. Los que no accedemos al dictamen, necesariamente, yo creo que todo el mundo debe tener un papel de trabajo en donde por ejercicio vas identificando tu pérdida fiscal y la vas actualizando y vas anotando las aplicaciones contra qué unidades. En caso de una revisión, les das tu papel de trabajo, los saben y todo. Bueno, nosotros aquí, Aquí en la práctica. En la práctica, como es la máquina caso de la vida. Los pagos provisionales también nosotros amortizamos esas pérdidas. Es posible hacerlo conforme al artículo 14. Ahorita, terminando este tema, nos vamos a ver pagos provisionales y ahí veremos esta aplicación. Ahí viene algo interesante. ¿Cómo se daría la actualización? Que también es motivo de diversos papeles. ¿Ok? ¿Seguimos o hay algo más? ¿Nada? Vamos. Requisitos o notas relevantes de la pérdida fiscal. El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que la sufrió. Y no se transmite ese derecho por fusión. O sea, en caso de fusión, no se transmite ese derecho. Sí habrá transmisión del derecho de amortizar o de aplicar pérdidas en el caso de escisión. La escindente le puede transmitir ese derecho a las escindidas. ¿Por qué? Por disposición del séptimo párrafo, en caso de escisión, la pérdida fiscal pendiente de aplicar se va a dividir entre escindente, si subsiste, y escindidas. ¿Y cómo se va a dividir? En la proporción en que se divida la suma del total de inventarios y cuentas por cobrar relacionados con la actividad comercial de la escindente. Es decir, si la escindente es una persona moral o fue una persona moral que se dedicaba a una actividad comercial, no industrial, no agrícola, no, comercial, entonces, ¿cómo va a distribuir las pérdidas fiscales pendientes de aplicar? Pues en la misma proporción que distribuyó a las escindidas el monto de los inventarios y cuentas por cobrar. Si la escindente tenía inventarios y cuentas por cobrar de 100 pesos o de 100,000 pesos y con motivo de decisión ella se quedó con el 20% y a la escindida A le dio el 40% y a la otra el 40%, en esas proporciones se va a distribuir la pérdida fiscal. Si tenía una pérdida fiscal la escindente de 200 pesos, 200,000, se va a quedar la escindente con el 20% de 240,000. La escindida A, el 40% de 280. Y la escindida B con los otros 80. Y ahí sí se transmite el derecho a amortizar las pérdidas. Esto es para cuando la escindente se dedica o se dedicaba a actividades comerciales.
Si se dedica a actividades empresariales de otra naturaleza, el parámetro que va a servir para determinar la proporción van a ser los activos fijos. ¿En qué? ¿Cómo se distribuyeron, cómo se asignaron los activos fijos con motivo de la escisión? Si los activos fijos todos se le enviaron a la escindida A, pues ella es la que se lleva las pérdidas. Cuando la actividad del escindente sea empresarial, no comercial, por ejemplo industrial. ¿Queda claro más o menos? Entonces, sí hay una transmisión del derecho del derecho a aplicar las pérdidas en el caso de escisión, no lo habrá en caso de fusión. ¿Puede repetir la B? La B. Tú eres la descendente y te dedicas a fabricar estos vasos. Tú compras sepa Dios qué material será, y tienes una maquinita y ahí los procesan y los terminan y los vendes. A eso te dedicas. Y hay una escisión, tú te vas a dividir y vamos a suponer que tú, escindente, después de la escisión sigas viviendo con un patrimonio más pequeño, obviamente, porque las escindidas les enviaste parte de tu patrimonio y tienes dos escindidas, 1 y 2. Dentro de tu patrimonio antes de la escisión, en los estados financieros aprobados para efectos de la escisión, ahí aparecen activos fijos. Y en el acuerdo de escisión, pues, tus socios decidieron de todos sus activos, de todo el patrimonio, cuánto se le iba a entregar a Ana y cuánto a Javier, no, Sergio. Y en tratándose de activos fijos, a lo mejor el acuerdo fue que si los activos fijos tienen un valor de $1 millón de pesos, son varios activos fijos, y de ahí el 30% se le asignó, el 40% y tú te quedaste con el otro 30%. Entonces, si tú tenías una pelea fiscal al momento de la decisión de $1 millón de pesos, te va a quedar como saldo pendiente de aplicar para ti el 30% y ella la proporción que recibió de activos fijos y la proporción que recibió de activos fijos. Ese derecho se les transmite a ellas parcialmente. Si tu actividad, en lugar de fabricar esto, yo soy el que fabrico los vasos y te los vendo y tú los comercializas, entonces el parámetro de asignación de las pérdidas va a ser diferente. Ya no de tus activos fijos para efectos de decisión, sino de inventarios y cuentas por cobrar, cuánto le entregaste allá y cuánto acá. Y en esos porcentajes sería la asignación de las pérdidas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro, más o menos? ¿Verdad que está sencillo? Sí, ¿no? Sí. ¿Quién ha participado en una fusión? ¿En una escisión? ¿No? ¿No? Bueno, sí, no hay como vivirlo, ¿no? Sí, como alguien decía por ahí, no hay como Luis que decía, necesitamos casos para sentir igual, ¿no? No es lo mismo ir a ver una película y ver ahí cosas y que ya ahora sí ya sabes cómo, pues vi la película, pero ahora no es lo mismo, no es lo mismo.